Bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, que nos ha dado la fuerza hoy para estar aquí con ustedes y pues para poder glorificar su nombre. Estamos de vuelta con lo que es la lectura de la palabra de Dios con comentarios, basado en lo que la palabra dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Por esta razón, tomamos el tiempo para leer y mientras leemos también dar una exhortación em, una exhortación o una enseñanza, dependiendo de lo que el Señor Jesús disponga en nuestros corazones. Y también, pues, como también la palabra menciona en el libro de Nehemías, dice que leían la escritura y mientras leía le colocaban el sentido para que comprendieran la escritura. Entonces, en eso nos estamos basando. Por esa razón hemos, en este caso, tomado el libro de Romanos, capítulo 15, específicamente leyendo los versículos 22 al 33, que es Pablo se propone ir a Roma, según el título de contexto que da la Biblia Reina Valera 60. Y hoy nos tocaría ver tratar de brindar comentarios del versículo 29. Entonces, por lo cual vamos a orar y pues vamos a dar inicio con lo que corresponde el día de hoy en esta lectura con comentarios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y puro, porque tu palabra y tu presencia está continuamente en nuestros corazones y nos da la fuerza para continuar acercándonos a ti. Bendito eres y eternamente eres fiel, porque eres un Dios puro y santo, y que nos da la fuerza para vivir constantemente por ti y para ti. Te agradecemos por todo tu bello y precioso amor, te agradecemos por toda tu bella e infinita misericordia. Por favor, danos la fuerza para avanzar, para creer, para entender, para que sea suplida toda nuestra necesidad espiritual de comprensión y entendimiento espiritual, y también para glorificar tu bello y santo nombre en Cristo Jesús. A ti la gloria, honra, honor, por y alabanza por los siglos de los siglos. Opera en nuestro corazón y ayúdanos, Señor Jehová, a quitar toda dureza, a poder ser iluminados los ojos de nuestro entendimiento y también que tú nos proveas sabiduría y revelación como tú la conoces. A ti la gloria, la honra, honor, por y alabanza, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amado amigo y Padre, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a continuar avanzando. Como mencionamos, tenemos la lectura. Recordemos que la dinámica que hacemos prácticamente es leer, en este caso Romanos capítulo 15, del 22 al 33, que es Pablo se propone ir a Roma, y utilizando la Biblia Reina Valera 60. Estos títulos que ustedes ven, los que ven en pantalla, son títulos dados por la Biblia Reina Valera 60. Si ustedes tienen una Biblia textual o una Biblia de las Américas o algún otro tipo de Biblia, puede ser que el nombre cambie, inclusive las secciones que se muestran pueden ser diferentes. Ya hemos mencionado que esto lo hacen las Biblias para que uno pueda tener, por así decirlo, con una contexto previa visualización de lo que va a comenzar a leer, para que uno tenga una idea y se pueda, por así decirlo, enfocar. Entonces, de 22 al 33 vamos a leer, luego de leer, lo que hacemos es dar los comentarios o exhortaciones y enseñanzas basados en lo que nos va a tocar, en este caso el versículo 29. Ya hemos mencionado también de que ciertamente usamos la Biblia Reina Valera 60, que es parte de lo que hacemos por la popularidad y por muchos otros aspectos, pero que también nos apoyamos en otras, a veces el diccionario Strong Concordance, Taller o algún otro tipo de diccionario, inclusive la Real Academia Española y también algunas otras Biblias para poder nosotros brindar la exhortación y enseñanza, por si a alguien le preocupa que sea la Biblia Reina Valera 60 que se esté leyendo. Esto se hace por muchas razones. Entonces vamos a continuar acá para comenzar la lectura y vamos a avanzar hasta... Ok, aquí estamos. Pablo se propone ir a Roma, Romanos capítulo 15, del versículo 22 al 33. Vamos a iniciar. Dice de la siguiente manera, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno
y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok, entonces esa es la lectura que hemos venido leyendo ya de hace un buen tiempo, ya que pues hemos estado remarcando la parte de Pablo se propone ir a Roma, ya que nos explican varias cositas, algo bastante importante relacionado a Pablo, su ministerio y sus convicciones, ya que hemos mencionado pues que el apóstol Pablo tenía fuertes convicciones que podían impedir hacer otro tipo de labores. Entre una de ellas es el hecho de que su convicción era poder cubrirlo todo en todo, en el sentido de las regiones que le habían dado. En su momento hablamos de lo que la Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas habla como las esferas espirituales. En otras traducciones, como lo que es la Biblia Reina Valera 60 o con la Biblia la textual, hablan acerca de lo que es la regla, y en el original utilizan la palabra canon, pero tanto la palabra regla como esfera pueden ser utilizadas porque habla acerca de una limitación o una región que es dada para alguien en términos espirituales. Por eso que si en dado caso ustedes oyen a una persona hablar acerca de esferas espirituales, no vayan a poner el grito en el cielo pensando que está hablando cosas incoherentes o anormales. Realmente es parte de lo que se puede usar, inclusive si no estoy mal, el diccionario Strong Concordance da la pauta para hacer esfera, pero si se quiere enseñar a lo griego, la palabra sería canon, pero también se puede usar como una regla, ¿verdad? Entonces, por esa causa es de que el apóstol Pablo no va corriendo necesariamente a lo que es Macedonia, perdón, no va necesariamente corriendo a la iglesia de Roma, aunque él quisiera, con un amor fuerte que él tiene para poder visitar la iglesia de Roma, pero él tiene sus prioridades puestas en buscar cubrirlo todo. Cuando él ya termina de cubrir todo, ya él busca disponerse a ir a Roma, inclusive a España. Según lo que estaba leyendo el día de ayer, al parecer España estaba comenzando pues a florecer de cierta manera, y por esa razón el apóstol Pablo quería ir a España. Es decir, su enfoque de ir a España no era como que ir a dar una vuelta y agarrar una de sus vacaciones, sino que realmente él miraba que era una oportunidad para comenzar a evangelizar. Es decir, como ya había evangelizado varias regiones que estaban ahí cercanas, entonces él planeaba ir a España para comenzar por así decirlo un viaje misionero y una evangelización. En algunos escritos dicen que no saben si realmente llegó a España o no, pero lo que sí es cierto es de que su convicción de poder predicar el evangelio a aquellas personas que no lo han oído era fuerte. Y por lo tanto, tal vez se impedía de ciertos deseos, ya que mencionamos de que él tenía un fuerte deseo de ir a visitar la iglesia de Roma, y es la única vez que se menciona esa palabra con él, pero era un deseo espiritual, pero no lo hizo por la convicción fuerte de que había otras personas que necesitaban escuchar del evangelio, y la iglesia de Roma ya había conocido del evangelio. Por lo cual él claramente va a pasar por Roma, pero va a pasar solo, ahí, como dice la palabra, de paso, y luego va a ir a abarcarse o buscar visitar España, ¿verdad? Para poder continuar con su obra misionera o evangelística. Y pues, o sus viajes apostólicos llamarían algunos, pero a lo que vamos es de que él sí tenía una convicción fuerte, y por eso es que inicia él esta parte del, del versículo 22 al 33, basado en eso, que tiene un ancla con los versículos anteriores, ¿verdad? Pero menciono todo esto porque es importante, y por eso de él tiene que ir a Macedonia y Acaya, que previamente, si no estoy mal, envía a Timoteo para que ponga en orden las cosas, que iba a traer una colecta. Esa colecta era porque en Macedonia y Acaya habían
presionado, por así decirlo, a Pablo para que él brindara esa ofrenda a los santos pobres que están en Jerusalén. Aunque tal vez Pablo no quería, pues, porque también posiblemente ellos tenían ciertas características, pero ellos, por así decirlo, presionaron porque sintieron a bien de parte de Dios poder brindar esa ofrenda a las personas que estaban en Jerusalén. Entonces, lastimosamente, las personas que estaban en Macedonia de Acaya, que lo habla 1 Corintios, como que malinterpretaron a Pablo como siempre, ¿verdad? Como siempre se termina malinterpretando a las personas, pensando que el apóstol Pablo les quería sacar dinero, pero sin saber de que las mismas personas dentro de Macedonia de Acaya, que en parte está la iglesia de Corinto, eran los que ellos mismos querían brindar ese aporte. Y también por esa razón también el apóstol Pablo dice que mejor recolecten entre ellos para él solo pasar trayendo la ofrenda o el fruto, como él le llama, para poder brindárselo a las personas de Jerusalén. Por esa razón es de que él fue sabio, ¿verdad? Porque si él llegaba y comenzaba como que a tocar la casa, en casa, mire, hermano, va a dar la ofrenda para Jerusalén, las personas también lo podían haber tomado mal. No solo ya están criticando y no había llegado el apóstol Pablo, sino que imagínense hacerlo, pues iba a llevar más tiempo y también las personas podían tomarlo a mal algunas, ¿verdad? Entonces era mejor que entre la misma comunidad, las mismas personas se pusieran de acuerdo, agregar la colecta, él pasaba y ya él se dirigía rumbo a Roma, luego pasar dando la colecta, iba después a viajar a España. Eso es importante resaltarlo, ya lo he mencionado por varias razones. Una de ellas es entender que hay ministros que están bien enfocados en las convicciones que le han sido dadas y también hay cosas bien importantes que nosotros le deberíamos colocar mayor peso e impedir que otras personas de alguna manera pues puedan romper con ese ciclo que nosotros podemos tener porque es una convicción muy marcada, ¿verdad? Por lo cual tenemos que tratar la manera de organizarnos y también buscar no perder el tiempo, saber que ese tiempo es importante, por eso el apóstol Pablo también menciona de que hagan la colecta a ellos, porque realmente, pues, que imagínense que el apóstol Pablo comenzara a caminar entre casa y casa y otro tiempo, le puede saber ni cuánto tiempo le podía llevar, aparte que las personas dirán, miren, no, hermanito, venga mañana, ¿verdad? Que mañana ya me pagan, o etcétera, porque eso son cosas que pueden pasar. Entonces, mejor que ya tengan todo organizado, ya tengan todo formado, el apóstol Pablo solo llega y se va, porque tal vez no sabemos cómo eran las situaciones en ese tiempo, ¿verdad? Pero basado en las experiencias que a veces uno tiene, puede llevar tiempo, ¿verdad? Para realizar ciertas cositas. Entonces, esto es importante, como ya mencionamos, las convicciones, sabiendo que hay ministros que no pueden llegar a cierta nación ya lo vimos en su momento, tres cosas: las convicciones personales, ya sean buenas o malas, ¿verdad? El Espíritu Santo puede impedir y el Satanás puede impedir llegar. Ya mencionamos, el apóstol Pablo tiene una convicción, esta convicción era evangelizar a todos los lugares aquí que no han conocido el Evangelio de Cristo y que Dios le ha designado. Y también pues nosotros a veces tenemos ciertas convicciones que están provocando que el Evangelio nos expanda o no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ya son cuestiones que tenemos nosotros mal formadas, que ya lo hablamos en su momento. Dos, el Espíritu Santo puede impedirnos nosotros hacer cierta labor o obra en algún lugar. Esto ya lo hemos visto, si no estoy mal, en Hechos capítulo 16. El Espíritu Santo dos veces impide a Pablo y a Bernabé predicar en ciertas regiones, hasta que en la tercera vez aparece una persona que dice, venga a Macedonia. Entonces ya ellos se dirigen a Macedonia. Es decir, que ellos estaban bajo la dirección de querer predicar el Evangelio, como la palabra menciona, pero el Espíritu Santo les estorba, por así decirlo, para que no prediquen en esa región, sino que se especifiquen en otra. Entonces esto nos da bastante importancia a pedir la dirección del Espíritu Santo y no confiar necesariamente solo en nuestra propia mentalidad, nuestra propia forma o ciertas situaciones, ¿verdad? Porque uno siempre dice, es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero el Espíritu Santo guiará toda verdad y Él dará las especificaciones y la guianza correcta. Entonces, ciertamente queremos hacer lo que está escrito, pero el Espíritu Santo dará la dirección adecuada. Por eso la importancia de orar con constancia. Dos, Satanás también puede impedirnos llegar, como en el caso que mencionan en Tesalonicenses, que Satanás les puso estorbo para que no pudieran llegar. Ok, basado en esto, también pues hemos mencionado la importancia que es la comunión entre santos y la relación que se da entre las personas de Macedonia Calle con las personas de Jerusalén. Y pues ya entrando un poquito en detalle, vamos a leer lo que es el 26 al versículo 26 a 29,
que prácticamente nos da un contexto de lo que vamos a comentar hoy del versículo 29. Y dice de la siguiente manera, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces vemos aquí que lo hemos resaltado bastante del versículo 26, que el apóstol Pablo pues se propone ir a recoger esta colecta que Macedonia y Acaya se habían dispuesto a brindar a las personas que están en Jerusalén, sintiéndose ellos deudores en el sentido de que como han bien recibido la palabra, la bendición y lo que hablamos en su momento, los bienes espirituales, que lo resaltamos basado en 1 Corintios capítulo 12, que eran los operaciones, ministerios operaciones, ministerios y dones. Llegaron ellos y lo brindaron, claramente ellos se sintieron favorecidos a través de la consolación, la alegría, la esperanza y las otras ministraciones que pudieron verse dado, también sanidades y milagros y prodigios en esos lugares. Por lo tanto, ellos sintieron un agrado, sintieron un alivio y les pareció bueno brindar esta ofrenda. Claramente, aquí se menciona, inclusive lo mencionamos la semana pasada acerca del fruto. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo fruto a lo que era una ofrenda de dinero? Porque prácticamente ellos estaban dando dinero, no estaban dando necesariamente prendas. Entonces, el apóstol Pablo le llama fruto, que fue lo que hablamos de la semana pasada, de que el que siembra cosecha. Y que si nosotros realmente queremos cosechar abundantemente, debemos sembrar abundantemente. No es que uno siembre un poquito y que quiera que le salga mucho, ¿verdad? Es parte de lo que habla el reino de los cielos. Entonces, estas personas sembraron en ellos. Ya mencionamos de que el fruto que aquí hace referencia ciertamente podría ser monetario, pero la base y la intención era la bondad. Entonces ellos ciertamente estaban dando dinero, pero la cuestión era la bondad o la gratitud. Y también lo que vimos en su momento, que ofrenda, en la palabra ofrenda era koinonía. Y ya hemos visto que koinonía hace relación a una comunión, a una relación entre hermanos. En inglés le llamarían fellowship. Entonces, vemos que la intención, es decir, el espíritu en el cual estaban brindando esta ofrenda era del espíritu. Pero obviamente se miraba materializado en términos monetarios. Y por eso hablamos la vez anterior que ciertamente alguien podría dar algo monetario, pero puede darlo con odio, con amargura, con, con maldad inclusive. Pero que el Espíritu Santo nos puede dirigir a nosotros a brindar algo tanto material o inclusive lo vivimos en nosotros mismos ser un fruto, una ofrenda, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir con la intención o con la manifestación adecuada para que nosotros podamos ser una ofrenda agradable o un fruto agradable. Ahora, basándonos ya en el punto específico de hoy, en el versículo 29, hay algo importante acá y dice lo siguiente: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo ya va con un enfoque a decir, cuando yo concluya todo esto, es decir, cuando ya concluya la parte de organizar a la iglesia de Macedonia Acaya para la colecta, pasar a traer la colecta, ya él cuando tenga todo eso y pase, todavía tienen que llegar a Jerusalén a brindar la colecta que habían dado, el fruto o la ofrenda, tenía que llegarla a repartir. Luego de eso ya él se dispondría a ir a la iglesia de Roma, pero no solo llegaría así como que llego y cómo están y luego parte él a España, sino que habla de llegar con una abundancia, ¿verdad? Esto puede ser, uno lo puede obviar en la lectura, ¿verdad? Pero hay algo que es bastante importante resaltar y por eso me quiero concentrar en esta palabra de con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. En algunas Biblias ustedes van a ver acá que, por ejemplo, si ustedes utilizan la Biblia textual, en la Biblia textual, por lo menos en la cuarta edición,
esta palabra evangelio no aparece, sino que dice la abundancia de la bendición de Cristo. Regularmente en las notas de la Biblia textual a veces aparece algo como esto, una M y una flecha para abajo, que habla de, creo que es manuscritos menores o tempranos, algo así, que prácticamente en estos manuscritos fue agregado, por así decirlo, esa palabra por X o Y motivo. Eh, bueno, entonces, basado en esto de la parte de la abundancia, vamos a ver la palabra que significa, ya que recordemos que en el griego tiene diferentes posturas o formas de definir la palabra abundancia, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, la palabra es la palabra pleroma, que es la 4138, y dice que viene de la 4137, que es rellenar o terminación. Es decir, subjetivamente lo que llena como contenido, suplemento o copiosidad, multitud. U objetivamente lo que es llenado como contenedor, desempeño, periodo. Se ha traducido como en la Biblia Reina Valera 60 como abundancia, cumplimiento, lleno, llena, plenitud, pleno, plena, remiendo y restauración. Entonces vemos que aquí hay algo importante. Cuando habla de abundancia, también puede hablar de cumplimiento de algo. Y también utilizan la palabra plenitud. Entonces son formas como se han traducido en la Biblia Reina Valera. También lo vamos a ver ahorita en el diccionario de la Real Academia Española para que nos dé un poquito de visión también de a qué se refieren, ¿verdad? Entonces vemos que en punto 1, gran cantidad. Es decir, abundancia es una gran cantidad de algo. Sinónimos o similares es copiosidad, afluencia, profusión, exuberancia, cantidad, raudal, pletora, fertilidad, multitud, cupición. Antónimo, escasez, falta. El punto 2 dice que abundancia se puede trasladar como prosperidad, riqueza o bienestar. Similares o sinónimos, opulencia, riqueza, prosperidad, holgura, bienestar. Antónimos, pobreza, miseria. Ok, esto lo estoy leyendo por varias razones. Uno, porque a veces nosotros podemos tener un concepto, contexto de lo que puede ser una palabra, pero no tenemos, como aquí mismo la palabra lo dice, una plenitud o una abundancia de entendimiento del conocimiento de esa misma palabra. Por lo tanto, es bueno que a veces nosotros, inclusive con palabras que aparentemente podemos conocer o pensamos que sabemos, ir a revisarlas al diccionario para que nos pueda ampliar el entendimiento, conocimiento, y eso también nos ayude para poder entender varias cosas. Por eso son los ejercicios que a veces hacemos de mostrar la palabra en griego o la palabra o las palabras en la RAE para que nosotros podamos tener ese entendimiento, conocimiento. También la idea de colocar los sinónimos o similares es por eso que hay palabras que no entendemos del todo, que tal vez nos da sí entendemos hasta cierto punto, pero a veces con los sinónimos nos ayuda pues a entender de mejor manera que se está dando a entender con esa palabra. Por lo cual es importante esta parte de acá porque el apóstol Pablo habla que va a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio. Y menciono que llega con abundancia porque aquí entra la pregunta. ¿Qué sería abundancia para él? No para mí, no para fulanito, sino para el apóstol Pablo, ¿a qué quiere dar a entender con que él va con la abundancia de la bendición del Evangelio? Y esto es algo que también hemos hablado acerca de medir las cosas, porque alguien nos puede decir a nosotros que algo es grande, pero cada quien tiene el concepto de grande, es decir, una persona para alguien al grande es un rascacielos de 50 metros, de 50 pisos, por ejemplo, y para otra persona grande va a ser un edificio de unos 20 pisos, ¿verdad? Entonces vemos que el concepto de grande de cada quien es diferente. Inclusive si en mi caso particular yo digo, es que el sol es grande y una persona que se encarga de ver los planetas y todo eso, por ejemplo, las personas de la NASA, y alguien, mira, pues el sol es pequeño. Hay otro sol que se llama tal y tal y tal y es más grande. Y me puede decir es 5 o 20 veces más grande que el sol. Entonces vemos que podría haber una subjetividad de alguna manera de lo que cada quien podría pensar que es grande.
o en este caso la palabra abundancia. Es decir, para mí puede ser que yo tenga una abundancia, pero para el apóstol Pablo en su momento, si me mira a mí, me va a decir, mira, tú tienes una escasez, porque él conoce y vive una abundancia. Entonces, eso nos puede cambiar a nosotros muchas perspectivas. Inclusive, estaba viendo yo ahí creo que en TikTok era algo sobre Cuba. Y decía que el Internet le cambió mucho la perspectiva a Cuba, porque según ellos, todos vivían como ellos. Es decir, la forma de vida de Cuba, como ellos estaban todos aislados, entonces pensaban que todos vivían como ellos. Cuando ellos comenzaron a ver en Internet, por ejemplo, no sé cómo se manejaría con ellos, pero cómo vive otras personas. Ellos ya como que comenzaron a cambiar su manera de pensar, es decir, ok, estamos en la pobreza, ¿verdad? A comparación de lo que estamos viendo en otras personas. Hablamos de personas que hablan acerca de Lamborghinis, carros de lujo, mansiones y etcétera. Y también las calles que se manejan y cómo estaban ellos o cómo están ellos, ¿verdad? Entonces ellos se miraban que estaban bien. Cuando vieron la abundancia de diferentes índoles en términos terrenales o materiales, ellos se dieron cuenta de su escasez. De igual manera pasa en este contexto, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando de una abundancia que tal vez nosotros no hemos ni siquiera alcanzado a imaginar de lo que él está hablando por la plenitud a la cual él se está refiriendo o ha vivido, experimentado. Eso lo hemos visto también, si no estoy mal, en los días sábados, cuando hablamos acerca de la palabra aistanomai. Cuando hablamos de la palabra aistanomai en el griego, hay un pasaje, si no estoy mal, en Corintios, si mal no recuerdo, cuando hablaba acerca de que el apóstol Pablo dijo, y sean llenos de toda ciencia y de todo conocimiento. Y ahí utilizaba dos palabras, la palabra gnosis y la palabra, no, perdón, epignosis y la palabra creo que es el sustantivo de aistonomai, porque aistonomai es un verbo, haciendo referencia de todo el conocimiento, por así decirlo, intelectual y todo el conocimiento a través de la experiencia, del sentimiento, los sentidos. Entonces él está hablando de dos tipos de abundancia, por así decirlo, que tenía que tener la persona en el Evangelio. Un conocimiento de conocer las cosas que se están dando y, por otro lado, el conocimiento de haber experimentado todo ese conocimiento escrito, por así decirlo. Entonces, en este caso, Dios quiere que tengamos una abundancia y Él espera que nosotros, en este caso, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, los ministros o las personas que son parte del Evangelio, cuando lleguen con las personas, llegar con una abundancia de la bendición del Evangelio. Pero la pregunta sería acá, nosotros u otras personas están llegando con la abundancia del Evangelio de Cristo o con lo que nosotros tomamos por abundancia, ¿verdad? Y esto hay que considerarlo bastante bien para que nosotros comencemos a reflexionar acerca de la postura de la abundancia en la cual pensamos que estamos o tenemos. Esto lo menciono por diferentes razones, porque a veces nosotros podemos pensar que estamos en una abundancia y que esta abundancia ya es lo más que da, lo que hay, y nos podemos comenzar a conformar con en donde estamos y lo que tenemos, cuando no es necesariamente la postura de Dios que nosotros podamos considerar, ¿verdad? Y por esa razón es de que una vez recuerdo yo que estaba hablando con una persona y le preguntaba relacionado a cómo nos consideramos en este tiempo actual. Y la persona mencionó que ya habíamos alcanzado a los apóstoles de la antigüedad porque caminábamos sobre esa doctrina, etcétera. Y yo le dije que no, porque no se ha manifestado en su manifestación plena lo mismo que se manifestaba con los apóstoles. Es decir, no miramos necesariamente una persona que vaya y que la gente ande buscando que aunque sea con la sombra ser sanado, ¿verdad? Esa no, hasta ese punto, por lo menos, o lo que yo creo, no lo hemos visto. Y si lo miramos, y si ha pasado algo como que tal vez una entre 30 a 20 años, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener un mal concepto de lo que es el Evangelio para nosotros, en el sentido de la abundancia. ¿Por qué? Porque también la Biblia menciona que la gloria postrera será mayor que la primera. Y efectivamente, nosotros podemos decir que esta gloria ya es la postrera y que esto que estamos viendo es mayor que lo anterior. Pero realmente cuando hay una comparación plena y viva y consciente,
nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo una escasez en varias maneras, pero para nosotros claramente puede ser una abundancia. Esto lo podemos también ver en el caso del libro de Nehemías, ¿verdad? Cuando vemos en el libro de Nehemías que, sí, no recuerdo si es Nehemías o Esdras, perdón, pero en el libro de Nehemías y Esdras, que realmente entre ambos hacen un complemento, se muestra que hacen la reconstrucción del templo de Salomón. Pero dice que cuando vieron que colocaban los cimientos del templo, lo que pasó fue de que muchos lloraron y clamaron los ancianos y los jóvenes se alegraron cuando pusieron los cimientos. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede está de que los ancianos ya sabían la, la plenitud de los cimientos que se habían colocado cuando estaba Salomón y estos cimientos no se comparaban a lo que habían colocado en su momento. Es decir, que la conciencia de la persona que estaba en ese momento, que no había conocido una gloria, para él era una abundancia, porque estaba todo destruido, estaba comenzando a levantarse. Pero para el que ya conocía y ya sabía la gloria anterior, para él era como que no es así como se debe colocar. La gloria se redujo, no tenemos la gloria que teníamos antes, ¿verdad? Por eso se gritaba entre gritos de júbilo los jóvenes y los gritos de clamor y de llanto y de dolor los ancianos. ¿Por qué? Porque la conciencia de lo que podía conocerse como una abundancia, una gloria era diferente. Ellos venían de la nada a algo menor, a algo un poquito mayor. El otro ya conocían lo que era mayor y ahora lo redujeron, por así decirlo. Y esto es, pues, pasa en muchos aspectos. Inclusive también la palabra menciona que a la persona que es pobre o es hambrienta, aún lo amargo le parece dulce. ¿Y por qué menciono esto? Porque inclusive yo vi también hay como a veces en TikTok hay personas que dan sus comentarios de cosas, ¿verdad? Y habían personas que mencionaban el tema que yo estoy mencionando de, de lo del reggaetón y la bachata cristiana y todo eso. Y ellos mencionaban, y me pareció un poquito eh, mal puesto el comentario, y era que mencionaban que como nosotros estamos viviendo una restauración postrera, que por eso que los ancianos critican el reggaetón, el rap, todo eso, y que los jóvenes no, porque ellos están viendo una gloria diferente. Y me pareció un poquito desenfocado porque ellos están malinterpretando las cosas, ¿verdad? Porque ellos han considerado y han visto como que la música ha llevado a mucha gente, pero no han visto y cuando hablan de que las canciones han llevado a personas a Cristo, el punto no es solo llevar a personas a Cristo, sino que reflejen la manifestación de Cristo. Entonces, ciertamente puede haber muchas personas que crean en Jesús según ellos, pero no necesariamente están manifestando en Jesús. Por eso es de que no es solo el hecho de que la gente conozca el Evangelio, sino que viva el Evangelio. Por eso Jesús envió a predicar y a enseñar el Evangelio. Por esta razón es de que nosotros deberíamos comenzar a meditar sobre qué estamos. Y también mencioné el pasaje de que al pobre todo lo dulce todo lo amargo le parece dulce, o al pobre o al hambriento lo amargo le parece dulce. Porque ciertamente hay personas que no han creído en el Evangelio, tienen dolor, tristeza, amargura y tienen muchos problemas. Y cuando viene un reggaetón, una bachata, etcétera, eso parece amargo. Es decir, para hay personas que han caminado en el Evangelio, han entrado en la comunión con Dios, se han entrado en la intimidad plena. Cuando a veces uno escucha ese tipo de música, uno conoce las contaminaciones que hay, inclusive en el índole cristiano. Para nosotros es amargo, porque ya hemos conocido la belleza y la dulzura de Cristo. Pero para aquel que no ha experimentado nada de Cristo, esa amargura que ellos tienen o eso amargo les parece dulce. Y ahí es donde no se ha comprendido la relación de las palabras de lo que correspondería a una verdadera alabanza y adoración. Entonces ellos se han mal enfocado, las personas han malinterpretado y ellos creen que están en una abundancia, pero realmente lo que están teniendo es una gran escasez del Evangelio de Cristo. Entonces nosotros deberíamos comenzar a meditar realmente en lo que tenemos por abundancia y por lo mismo tenemos que ir a preguntarle al Señor cuál es la abundancia que deberíamos tener, ¿verdad? Para Él, ¿qué es abundancia realmente?
Recordemos de que a Job, después de la prueba, le dio Dios 7 veces más de lo que tenía. Es decir, que tuvo una mayor abundancia de la que tuvo antes. Entonces nosotros deberíamos considerar aquellos que creen en Cristo o aquellos que son ministros del Evangelio, saber si estamos brindando la abundancia del Evangelio de Cristo y no tomar respuestas muy rápidas, porque a veces eso pasa cuando uno pregunta a las personas algo, responden de una manera, sí, nosotros tenemos abundancia, así como directos, cuando realmente no la tienen, porque no han meditado en ello. O sea, nosotros en su momento pensamos eso. Inclusive yo lo pensé en su momento, ¿verdad? Yo pensaba que en ciertas congregaciones o en ese momento ciertas glorias que había en la congregación eran lo máximo. Pero cuando ya comencé a entregarme en intimidad más de Dios y Dios mostrarme cosas, me di cuenta que cada vez nos hacía falta mucho más para llegar a lo que la palabra dice de que la gloria postrera sea mayor que la primera. Y cada vez uno lo ve más. eh, ¿Cómo es que ellos llegaran a alcanzar tal abundancia y tal gloria, ¿verdad? Por las ciertas experiencias y ciertas cosas que pasan, no solo en experiencias, sino también en palabra y en profundidad o en otro montón de situaciones que tal vez en este momento no hablaremos. Y claramente la perspectiva muchas veces llega a cambiar cuando algo llega a nosotros. Es decir, hagamos de cuenta que uno está en algún lugar, de repente llega un predicador que uno no conoce y pensamos de que todo lo que habíamos visto, oído, está bien, etcétera. Cuando de repente llega esta persona a ministrar y uno comienza a decir, bueno, esto nunca lo había visto, esto qué es, cómo es que el hermano sabe tanto, etcétera. Uno está viendo la abundancia que él trae y eso le llega a cambiar la perspectiva que hay en ese lugar. Voy a poner otro ejemplo que también viví en una congregación. Una vez en una congregación y que yo así, y era prácticamente casi que estaba yo recién convertido, más o menos recién convertido, ¿verdad? De repente, ya llevamos, yo en esa iglesia como unos 2, 3 meses más o menos, de repente veo que se levanta alguien luego de la alabanza de oración y comienza a profetizar y todo el mundo lo miraba así como que algo sumamente especial y claramente lo es, pero yo no entendía porque decía, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué todo el mundo dice que le dicen a todos cállense? ¿Y por qué veo una persona llorar y hablar y comenzar a hablar? Y que todas las personas quieran ponerle importancia a esa persona, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó? Y claramente, pues, él dio una profecía de parte del Señor Jesús y bueno, entendimos qué pasó, ¿verdad? O sea, lo que se... Luego, después de eso, yo nunca más volví a ver en esa iglesia una profecía. Entonces uno dice, bueno, qué bonito, ¿verdad? Que está ahí. De repente yo voy a otra congregación y me doy cuenta que en esa congregación es normal que cada culto profeticen, dan 2 profecías por lo menos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, allá era tan escaso y prácticamente tenía que uno estar esperando a ver cuándo venía. Y en esta congregación eh, solo 2 profetizan. Y regularmente uno siempre miraba a las mismas 2 personas profetizar cada culto. A veces cambiaba, pero... Entonces, de alguna manera vemos que en ese momento había cierta abundancia y decía, bueno, está bien. Pero y luego, cuando uno ve a la iglesia de Corinto, que está en la Biblia, que decía que ellos se le pasaban profetizando todo el culto, y no solo en eso, sino que en lenguas. Entonces, miramos cómo está la sobreabundancia que se ve en el libro de 1 Corintios 14, a la que yo vi en la congregación, también la otra congregación que casi no se daba. Entonces, ciertamente yo puedo decir que hay una abundancia aquí, pero cuando yo lo comparo con lo que está en la Biblia, esa abundancia sobrepasa lo que yo he vivido en cualquier iglesia. Claramente, por lo tanto, también el apóstol Pablo les lleva a que coloquen un orden, etcétera. Entonces, eso es lo que voy con cierta cantidad de abundancia. Y nosotros malinterpretamos esas abundancias porque no hemos entrado a meditar. Inclusive hay un comentario de un pastor argentino que dijo de que que dejemos de estar cantando canciones, dejemos de estar creando canciones, porque ya hay muchas canciones cristianas y que lo que deberíamos enfocarnos es en ganar almas para Cristo. Ese fue el comentario que la persona indicó. Y yo cuando medito, digo yo, nosotros no tenemos tanta alabanza cristiana como deberíamos. Porque ellos a veces entraron en todo lo que puede ser reggaetón, rap y todo eso, y otras cuestiones que no se meten dentro del ámbito de la alabanza, y que simplemente comparado con lo que el mundo produce, realmente nosotros estamos en una gran escasez de lo que correspondería la alabanza.
El mundo produce en grandes cantidades alabanzas o canciones a las tinieblas, a otros dioses, y se enfoca en producirlos y en generar y ministrar algo al pueblo. Nosotros, en cierta manera, no estamos brindando esas abundancias no solo en cantidad, sino también en plenitud. Y por lo tanto vemos que a veces en las congregaciones siempre se repiten las mismas canciones. No estoy diciendo que esté mal que se repitan las mismas canciones de antaño o las que actualmente están naciendo y que se repiten constantemente. Pero ¿qué nos da el punto de eso? De que no hay una abundancia. Porque si hubiera una abundancia, tuviéramos canciones de dónde elegir a granel, ¿verdad? Como lo que pasa en el mundo, que hay grandes listas de reproducción y reproducción y reproducción, y que a veces nosotros no la tenemos. Más aún si nosotros comenzamos a discernir y comenzar a ver y clasificar ciertas alabanzas, ya nos daríamos prácticamente ese puño de alabanza nos caerían en la mano, por así decirlo, en términos de que son contadas, cuando debería de haber una gran cantidad de alabanzas para el Señor Jesucristo. Inclusive, pues, en este caso, como dice la misma Biblia en Salmo 34:1, que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, de que cada creyente podría ministrar a Dios diariamente un cántico nuevo, pero a veces si le preguntamos a la persona acerca de que si está brindando un cántico nuevo diario a Dios, posiblemente nos va a decir que no, que él no está cantando un cántico nuevo. Tal vez él dirá, sí, es que yo canto un cántico nuevo en mi iglesia, los días domingos, porque regularmente se tiene la costumbre de que en ciertas congregaciones se dan el tiempo para que dé un cántico nuevo. Pero si preguntáramos a cada quien si canta Dios una canción nueva a Dios que sale de su corazón diariamente, posiblemente la mayoría de personas nos dirá que no lo hace, porque no sabe, porque no le han enseñado, etcétera. Por lo cual vemos de ahí una escasez de la persona que tiene, que en ese caso tiene con relación a la alabanza. Entonces vemos de que realmente nosotros en varios términos espirituales podemos sentir que tenemos una abundancia, ¿verdad? Pero realmente lo que el apóstol Pablo habla de la plenitud, es decir, el que sobrerebalse, eso nos falta a nosotros lograr alcanzarlo. Y por eso sería llegar a esa meta, para que nosotros vayamos a ciertos lugares o a ministrar en ciertos contextos, llegar con esa abundancia en todos los términos, ¿verdad? Tanto en palabra como en espíritu. Recordemos de que lo que Jesús regaña a los saduceos, diciéndole que ellos no conocen el poder y la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos estaban en una escasez de poder y una escasez de palabra. Y obviamente una de las cosas que no se mencionan mucho dentro de las congregaciones es la doctrina de los saduceos. Se habla mucho acerca de la doctrina de los fariseos y obviamente porque al que le dan diariamente palo en la Biblia es a los fariseos. Constantemente, inclusive los comentarios que se dan a veces en redes sociales o otras personas, o inclusive en las mismas congregaciones es, no seas fariseo, no seas hipócrita, ¿verdad? Pero los saduceos han pasado por alto. Y realmente yo me doy cuenta de que muchas personas alrededor del mundo tienen doctrina saducea y no lo saben. Tenemos doctrina saducea y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque todos pensamos que estamos bien en el Evangelio. Cuando realmente ya hemos hablado de que tenemos que aprender a entender que estamos en un tiempo de restauración. Si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que posiblemente en todos nosotros tengamos levaduras farisea, saducea, herodiana, tal vez en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque eso refleja nuestra manifestación de vida en Cristo. Porque si Dios nos viera, posiblemente nos diría, miren, ustedes tienen carencia de mi poder y de mi palabra. Es decir, que no la conocemos como deberíamos conocerla. De igual manera en el caso del fariseo o en el caso del saduceo, perdón, el herodiano, en otro tipo de cosas. Se están enfocando en otras cosas, por lo cual no tienen la gloria que corresponde. Es decir, personas que se enfocan en el reino ya, en el gobierno, que se van a meter uno en esto y en lo otro. Y claramente tal vez puede alcanzar algo ahí. Pero él no tiene poder, no tiene palabra, no tiene gloria, no tiene un montón de cosas que debería tener en el reino. ¿Por qué? Porque lo redirigieron para otro lado. Entonces su abundancia se ve material y no espiritual, aunque alguien dirá, no es que Dios me bendijo, ¿no?
De igual manera es con la misma palabra. Hay personas que creen que están en la verdadera doctrina, pero están en una gran escasez espiritual, ¿verdad? Porque se da mucho el caso que hay gente que dice nosotros estamos en la verdadera doctrina, en la verdadera palabra, nosotros somos la iglesia primitiva que Dios dejó, pero no se ve por ningún lado. O sea, la gloria que deberían mostrar no se ve, ni en palabra, ni en gloria. Así de sencillo. Y por eso el apóstol Pablo también, en el caso, creo que mayormente, hay varios versículos, pero mayormente en el libro de Efesios da este punto y dice de la siguiente manera, Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí nos habla de el conocer el amor de Cristo, porque este conocimiento del amor de Cristo nos llevará a tener la plenitud de Dios. Si tenemos una escasez en el conocimiento de Cristo, por lo tanto no tenemos una plenitud de Dios. Entonces Dios en este caso es como que nos impulsara y empujara para que busquemos conocer el amor de Cristo. Y en este caso ya lo hemos hablado de que tenía que ser tanto en conocimiento como en experiencia. Es decir, yo no solo puedo decir es que Dios es grande, sino que también de alguna manera tengo que experimentar la grandeza de Dios. Es que Dios restaura y yo tengo que haber recibido esa restauración o también brindar esa restauración. Dios me use para restaurar a alguien. O también como en otros casos, que yo diga que Dios sana, pero también tengo que mostrar cómo me ha sanado o cómo ha sanado a otros. No solo en el contexto alma, sino que también en el contexto físico, ¿verdad? Porque a veces nosotros por no querer pensar que somos, perdón que lo digas de esta manera, tal vez inútiles o impotentes en algo, lo que hacemos es cambiar la postura al alma, ¿verdad? Y eso pasa con las personas que han tratado de quitar los dones del Espíritu dentro de la vida cotidiana cristiana. Entonces, este conocer el amor de Cristo es sumamente importante para que nos lleve a alcanzar la plenitud. Si hay escasez del conocimiento de Cristo, no nos va a llevar a alcanzar la plenitud de Dios. Entonces, cuando vemos que el apóstol Pablo habla acerca de llegar con abundancia de la bendición del Evangelio, habla de llegar con la abundancia del conocimiento de Cristo. Y como él mismo ya lo mencionó en su momento, tanto no necesariamente en palabra o sabiduría humana, sino en poder. Y obviamente cuando el apóstol Pablo habla eso, inclusive muchas personas han dicho de que no hay que predicar mucho, que la Biblia habla del poder, pero ciertamente cuando el apóstol Pablo habla del poder, está hablando de la expresión misma del Evangelio, de que el mismo Evangelio va a hacer un cambio, pero cuando hay una manifestación solo de brindar sabiduría y palabra, no va a haber una transformación, porque estamos hablando de sabiduría y conocimiento humano. Pero si yo expongo el Evangelio de Cristo, se va a manifestar un poder en esa manifestación de palabra también. Podemos poner un ejemplo en el caso del apóstol Pedro con Cornelio. El apóstol Pedro, cuando llega con Cornelio, Dios mismo le dijo que manda a llamar a Pedro o a Cefa para que él te exponga el Evangelio. Entonces el apóstol Pedro comienza a predicar el Evangelio de Cristo. Él está hablando palabras, él está diciendo cosas que están escritas y que fueron enseñadas, inclusive que lo oyó. Entonces él está brindando la palabra del Evangelio. Cuando él brinda la palabra del Evangelio, por causa que esa misma palabra del Evangelio es poder, desciende la gloria del Espíritu sobre ese lugar y ellos son llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro entiende que también para los gentiles era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos de que ciertamente él está hablando palabra, pero esa palabra tiene poder. Y esa palabra con poder produjo la llenura, la plenitud del Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de que no es solo con palabras de vana sabiduría, sino que en demostraciones de poder en el Espíritu, no está hablando de que no hay que predicar. No está hablando que solo nos enfoquemos en sanar o en imposición de manos, etcétera, sino que está hablando que lo que digamos manifieste ese poder y que ese poder obviamente va a llevar a una plenitud, a una llenura. Por lo cual, por esa razón es de que nosotros deberíamos buscar a Dios en la comunión, a ser llenos de Él para poder trasladar esa llenura a otras personas, ya que recordemos de que las palabras que hablamos son espíritu, y si son espíritus van cargadas de una gloria o un poder, etc. Por eso la consagración, la administración y algunas otras cosas, porque lo que tenemos, damos.
Ahora, veamos el otro pasaje acá de... Ok, voy a regresar aquí, perdón. Otra cosa que es importante con relación a lo que hemos venido hablando de la abundancia y la plenitud, es de que como nosotros ya mencionamos, tenemos que tener ciertas formas de compararlo para poder entenderlo. Uno de los ejemplos que nos puede ayudar a nosotros a entender si tenemos una plenitud o no, es ver Isaías 58. Porque Isaías 58 claramente, aunque nos habla del ayuno, del verdadero ayuno, este verdadero ayuno muestra que también trae ciertos beneficios o tiene ciertas consecuencias, ¿verdad? Y eso es importante verlo en la Biblia, porque la misma palabra nos enseña algo y nos dice cuáles van a ser las repercusiones de lo que hagamos, tanto de lo malo como de lo bueno. Es algo muy claro en la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que yo le llamo yo ciencia. Ciencia en el sentido de que recordemos que nosotros conocemos que la ciencia es una materia exacta, como las matemáticas. Es una ciencia, la física, porque todo lo que prácticamente se coloca produce algo, ¿verdad? Es exacto. Entonces, igualmente en la Biblia tiene una ciencia espiritual. Y esta ciencia espiritual es de que nos dice algo, va a producir algo. Por ejemplo, la Biblia dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y clamaren y oraren en todo su corazón, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Es decir, si ustedes hacen esto, esto, esto y esto, voy a hacer esto. Es una ciencia y no va a fallar. Pero si no se hace eso, no se cumple con eso que están diciendo, eso no va a pasar. Entonces, de igual manera, es en estos casos. Cuando hablan en el libro de Isaías 58, habla de que la persona si ayuna debidamente como Dios lo ha dejado, dice, entonces yo Jehová seré su pastor y su luz y sus tinieblas serán como el mediodía. Y él comienza a resaltar que restaurará y que la gloria se dé de tal manera y que hará un aumento como la aurora. Entonces está dándonos manifestaciones de lo que irá a pasar cuando ayunamos debidamente. Entonces, si alguien me dice que ayuna, pero no se está manifestando Isaías 58, lo que está diciendo, entonces no lo está haciendo bien o no lo está haciendo, porque ahí me está diciendo que va a pasar. Entonces dice que su luz será como el mediodía. De igual manera, como la Biblia menciona, por ejemplo, en este caso, que ya están los dos testigos en la tierra, ¿verdad? Y la Biblia menciona qué va a pasar con los dos testigos y una de las cosas dice que su unción será muy pura y será como el óleo y un montón de cosas. Y cuando a veces yo veo a aquellas personas que dicen que son los dos testigos que ahí andan, y yo miro que la unción que muestran en el libro, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de la pureza y un montón de cosas, yo no la percibo. No, no se percibe. Es decir, escucho otros predicadores tal vez que no son dos testigos y esos predicadores muestran una gloria y una pureza. Y cuando escucho a aquellos que dicen ser los dos testigos, no se percibe esa gloria y esa pureza que los otros que no son dos testigos tienen, ¿verdad? Entonces, hay una forma de comprobarlo. Por eso la Biblia pesa los espíritus y son de Dios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque eso nos va a ayudar a entender nosotros la plenitud o la abundancia o inclusive en la escasez en la cual nosotros podemos estar. Escasez en la cual pensamos nosotros que estamos en una gran abundancia. Con eso tampoco quiero menospreciar a gente, sino que entender de que Dios nos tiene una posición claramente, es decir, nosotros vamos de gloria en gloria, pero no pensemos de que la gloria que tenemos es lo último de todo, ¿verdad? Siempre hay una gloria mayor y nosotros deberíamos alcanzar una plenitud de gloria o una plenitud de abundancia. Pero como también la Biblia dice, no engañarnos a nosotros mismos pensando que realmente estamos dando una abundancia cuando realmente estamos dando una escasez. Y de esa poca escasez estamos brindando. Por esa razón hemos hablado la semana pasada acerca de los frutos y el que siembra cosecha. Porque si nosotros queremos dar una abundancia, debemos sembrar bastante. Es decir, y eso lo hemos mencionado ya varias ocasiones, de que si yo siembro, agarro una semilla y siembro una manzana, no pretenda yo venir y tener miles de millones de manzanas porque no funciona de esa manera. Pero si claramente yo vengo y tengo unas hectáreas de hectáreas y siembro todo eso con las semillas y manzanas, y pues lo hago debidamente, también voy a producir tal vez esa cantidad de miles de millones, ¿verdad? O miles para yo poder brindar esa cantidad. Pero eso va a requerir también un trabajo en el sentido de, en este caso en el Evangelio, entrar en la oración y entrar en la lectura, simplemente
persistir en ello. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4, habla de eso. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por consecuencia, viene el versículo 7. Es decir, que a causa de la actitud, del compromiso de la oración y el ministerio de la palabra, se concluye o se manifiesta o se da su consecuencia en el versículo 7, donde dice, y la palabra de Dios crecía. Y los discípulos, la cantidad de los discípulos se multiplicó grandemente y los sacerdotes creyeron al evangelio o fueron obedientes a la palabra. Entonces ahí nos habla de tres cosas: el crecimiento de la cobertura en palabra en diferentes dimensiones espirituales, es decir, la palabra de Cristo en uno, que es la cobertura de Dios en uno y la gloria, etcétera. Dos, que eso también va a provocar una multitud de conversiones o de discípulos o en otras transformaciones. Y tercero, va a traer obediencia. Entonces, si alguien dice que hay una abundancia en su lugar, pero no hay obediencia, tenemos un problema. Me explico. Entonces, la palabra nos enseña la dedicación que debemos de tener. Nosotros tenemos una comunión, vamos a tener una palabra, vamos a tener una llenura. Por eso constantemente Dios nos impulsa a tener una comunión, nos impulsa a tener un acercamiento con Él. Pero lastimosamente nosotros hemos hecho estrategias en vez de comuniones. Y por eso se han dado ciertas congregaciones que tienen tácticas de crecimiento espiritual, y crecimiento numérico. Y lastimosamente, y lo debo decir, es de que cuando a veces uno se topa con personas de esas congregaciones que son de crecimiento, vemos que tienen una escasez en palabra y en poder, pero son altamente numéricas, porque agarraron estrategias de crecimiento numérico, mas no se han enfocado en el crecimiento espiritual de las personas. Entonces, ciertamente dirán, no, es que Dios nos bendice abundantemente, porque aquí, miren, aquí hay miles de gente. Sí, en número, pero no en gloria. Y por esa razón puede ser que haya iglesias que pueden tener menos gente, pueden tener 5 y 10, pero la gloria y la plenitud que ellos tienen puede ser mucho más grande que la de esos miles de personas que están reunidas en un lugar. Entonces, por esa razón es de que no hay que confundir las cosas en número con gloria de parte de Dios, en conocimiento y en presencia, por así llamarlo. Por lo tanto, vamos a avanzar también aquí en este pasaje de Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos aquí que vuelve a resaltar la parte del conocimiento. También habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que tenemos que alcanzar su estatura. La pregunta estaría de esta manera: ¿a qué estatura estamos comparado con Cristo? Es decir, hagamos de cuenta si nosotros tenemos nuestro papá o una persona que podamos comparar estaturas. Claramente, por ejemplo, en mi caso, mi papá es más alto que yo. Entonces, si lo vemos de esa manera, yo no he alcanzado la estatura de mi papá. Obviamente, en términos humanos no la voy a alcanzar porque genéticamente ahí quedé. Pero en términos espirituales, la Biblia nos habla de que podemos alcanzar la estatura. Por eso Jesús mismo dice de que bástale a su discípulo ser como su maestro, no mayor. Entonces, cuando Dios nos llama a ser discípulos de Él, Él tiene ya la perspectiva de que nosotros alcancemos su estatura, porque realmente esa era la idea de un maestro y un discípulo, que el discípulo sea como su maestro. Eso era parte de lo que se vivía. Es decir, que una persona que pedía, es decir, anteriormente lo que se hacía, si no mal recuerdo, es, si estaba el rabino tal, una persona diría, bueno, yo quiero ser como ese rabino. Yo voy con ese rabino y le decía, mire, yo quiero ser como usted. Por lo tanto, el rabino le hacía preguntas para como que, así como un examen de admisión. La persona no pasaba, bueno, no puedes estar conmigo porque no me vas a alcanzar, ¿verdad? Si otra persona sí daba el paso, bueno, sí sea mi discípulo que sí puede llevarme el paso, ¿verdad? Es como en este caso, si hagamos de cuenta, viene alguien y se va a hacer un examen que sea a la Universidad de Harvard, no todos entran a la Universidad de Harvard porque tienen que tener ciertas características para llevar el paso. Obviamente, como no pueden ahí, pues a veces optan por otras universidades que tal vez no tienen tan fuerte en conocimiento en otro tipo de cosas, pero sí pueden llevar el paso ahí, ¿verdad?
Entonces, por esa razón es de que se manifestaba lo mismo con, en ese caso, la persona que llegue a ser como el rabino. La idea era llegar a ser como el rabino. Por lo cual, cuando Jesús hace lo contrario, es decir, de que antes los discípulos, los que llegan a ser discípulos como el rabino, le preguntaban al rabino. En este caso, Jesús es al revés. Jesús viene y dice, ok, tú estás ahí, Pedro, ven conmigo. Él llamaba, él siendo un maestro, llamaba, ¿para qué? Para que sean como él. Es decir, que la idea de que nosotros seamos discípulos de Cristo es de que nosotros seamos como Jesús. Pero no solo como Jesús en términos de, yo me parezco a él, sino que alcancemos su estatura y su plenitud. Y por esa razón es de que la iglesia, cuerpo de Cristo, le llaman la novia del Cordero o la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque la novia o la esposa tiene que tener la estatura en madurez y en plenitud. Por eso en el libro de Cantares se hace una preocupación una mujer con su hermana, porque dice, tú no has madurado, tú eres aún, te falta cuestiones que se muestran en tu madurez, como los pechos y como otras cuestiones que comienza a resaltar. Y dice que está preocupada porque qué harán si la piden en casamiento, porque no ha alcanzado la madurez, es decir, ella no ha alcanzado una plenitud. Y luego esta mujer se describe, y ella claramente se describe su estatura, sus ojos, su pecho y otras cuestiones, indicando su madurez, su plenitud, su gloria, porque cuando se habla de una belleza en ojos, color de pelo, piel, etcétera, están hablándonos de una gloria, por así llamarlo, porque es una manifestación de algo, una plenitud en algo, ¿verdad? Por eso habla en ciertas revistas o algo así, se habla acerca de la mujer perfecta, por así decirlo, ¿verdad? Pero es por manifestar o dar a conocer a través de, como lo vimos el día de ayer, una imagen que nosotros podemos entender de esa manera. Entonces, la iglesia actual no ha alcanzado la madurez o la plenitud o la llenura, aunque tal vez crea que está haciéndolo en esa madurez y por lo tanto no buscamos más de la gloria de Cristo porque pensamos que ya estamos en una estatura, que es parte de la estrategia del enemigo con el espíritu de conformidad, que ataca de diferentes maneras, como lo habla en el libro de Romanos, en el libro de Pedro, inclusive también en la iglesia de la Odisea, de que se creen que están en riqueza, se creen que están en abundancia, pero son miserables. Por lo cual tenemos que pedirle al Señor que nos libre de todo engaño y comenzar a buscar esta abundancia que el apóstol Pablo está mencionando. Y claramente esta abundancia se conoce en el conocimiento del Hijo de Dios. Obvio, ojo con lo que voy a decir, no estamos hablando de un conocimiento teológico en términos de saber de que si algo es exégesis, homilética, hermenéutica, que si es demonología, neumatología, etcétera. Esos son términos nada más. A alguien no le sirve de nada decir que algo es neumatología o otro tipo de cosas si realmente no manifiesta los frutos relacionados a ello. Es decir, yo puedo venir ahorita y comenzar a hablar de un montón de cosas, un montón de conocimientos, pero si eso no refleja la gloria de Dios en mí, vano me es. Con esto no quiero decir que no se adquieran conocimiento, porque aquí claramente estamos hablando de un conocimiento de Dios, pero también estamos hablando de que ese conocimiento refleje una gloria. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Moisés. Vemos en Moisés de que él tenía comunión con Dios, él hablaba con Dios, él conocía a Dios porque estaba hablando con él como era, pero a su misma vez él estaba reflejando en su rostro la luz que había en su comunión con Jesús, o en su comunión con Dios. Es decir, que a él, si le preguntaba, mira, ¿qué es Dios y cómo es Dios o etcétera? Él podía hablar, y es que Dios es así, así, así. ¿Y qué lo demuestra? Pues la luz que había en su rostro, ¿verdad? Entonces a veces nosotros decimos, no es que tenemos mucho conocimiento de palabra, griego, hebreo, todas las cuestiones que mencionan como la hermenéutica, homilética y todo eso, que no estoy diciendo que no pueda venir alguien y sentarse y aprenderlo. Lo que estoy diciendo es de que ciertamente puede usted hacerlo, pero si no está manifestando la gloria de Dios, no le sirve. Es letra muerta, como ya hemos hablado en muchas ocasiones. Hay personas que tal vez no tienen esa letra porque tal vez no tienen los recursos, pero se están metidos en comunión 5, 6, 7, 8 horas orando y leyendo y van a manifestar más gloria que aquel que se sentó a estar leyendo griego y hebreo y otro montón de cosas. Pero realmente deberíamos tener las dos cosas, ¿verdad? Tanto el conocimiento de lo que la palabra enseña como la manifestación de la gloria que también necesitamos portar.
¿Por qué? Porque eso le pasó también a los fariseos. A los fariseos tenían ellos palabra, pero no tenían comunión. Claramente sí se explicaban bien lo que conocemos nosotros como la Torá, y que mismo Jesús dijo, escúchenlos a ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, ellos claramente tenían conocimiento bíblico, ellos tenían su teología, ellos eran enseñados por rabinos, ellos eran la secta más rígida, pero no había gloria en ellos. ¿Por qué? Porque no había comunión. ¿Por qué? Porque no había cumplimiento de la palabra. Entonces, eso está pasando actualmente. Entonces, la gente está dando gala de la teología, pero sin darse cuenta que son fariseos modernos. Y obviamente también dentro de esos fariseos antiguos había personas de que sí estaban buscando claramente el conocimiento de Dios, como había una persona que, si no estoy mal, creo que era Nicodemo, que dice que era un maestro recto. O también como Gamaliel, que también vemos un Gamaliel sabio cumpliendo la palabra. Y obviamente era docto en ello. Inclusive la palabra hace referencia como que él era rabino de entre los rabinos. Es decir, él le enseñaba a rabinos. Eso es normal. Entonces también entendemos de que hay teólogos en comunión con Dios, actuales, es decir, fariseos en términos modernos, pero también con una falta de comunión con Dios. Claramente sí tienen un respaldo, un respeto, una fama, pero carecen de una comunión. Cuando hablamos de carecer, no significa que no lo hagan. Es decir, ellos pueden pasar 5 horas en la palabra y media hora en la oración. Entonces ellos tienen, comparado con la palabra, ellos tienen una escasez de comunión. Obviamente, si tenemos una persona que ora 10 horas, pero lee un versículo, él tiene una escasez de palabra, pero no de gloria. Entonces tenemos que nosotros entregarnos a ambos casos, tanto en la palabra como en la oración. Los dos son importantes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Hechos capítulo 6, versículo 4, lo dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y si vemos cómo lo coloca, le pone prioridad a la oración que a la palabra. ¿Por qué? Porque no dice el ministerio de la palabra y la oración, dice la oración y el ministerio de la palabra. Es decir, que hay una prioridad sobre la oración, porque también la oración manifiesta un poder. Regularmente cuando nosotros resaltamos, a veces decimos la mano derecha y la mano izquierda, o el pie derecho y el pie izquierdo. Y regularmente el derecho, regularmente hace una manifestación de poder. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona acerca del brazo de Jehová. Y cuando habla del brazo de Jehová, habla de la diestra de Jehová, habla de la mano derecha, el poder. Pero no se habla regularmente de la mano izquierda. Y la mano izquierda regularmente aparece oculta. Y la mano izquierda a veces hace referencia a cuestiones de que la gente no le pone mucha importancia, pero tiene valor. Por ejemplo, por eso muchas personas les gusta lo evangelístico, porque lo evangelístico manifiesta poder igual que lo profético, que son derechos. Pero en la izquierda se hace manifestación de lo magistral y de lo pastoral, pero las personas regularmente no le ponen atención a ello. Pero ambos son necesarios, porque una persona sin un pie izquierdo, ¿cómo va a caminar? Solo tiene un derecho, tiene que caminar los dos. Es decir, pie derecho evangelístico, pie izquierdo magistral. Tenemos que caminar con la predicación y con el discipulado. Entonces, por esta causa nosotros deberíamos comenzar a buscar esta abundancia en palabra y en comunión, las dos. ¿Para qué? Para que cuando vayamos con alguien le demos de la abundancia del evangelio, de la bendición de Cristo, y no lleguemos nosotros con escasez. Y claramente Dios nos puede llevar a compartir la escasez que tenemos. Por eso la Biblia dice, ¿acaso no es que compartas tu pan con el hambriento? Es decir, vengo yo y solo tengo un pan. Claramente yo agarro el pan, lo parto a la mitad, ya no me voy a comer un pan entero, sino me voy a comer la mitad del pan, porque es lo que tengo. Pero si yo tengo una abundancia, obviamente le voy a dar a cada quien, si hay 100 personas, le voy a dar un pan entero a cada persona. Y aquí alguien dirá, no, es que Dios viene y puede multiplicar los panes. Claramente Él puede venir, pero por eso menciono, porque hay una escasez, lo puede multiplicar. Pero aquí no estamos hablando de ello. Aquí estamos hablando de que Dios necesita que nosotros tengamos abundancia y de esa abundancia demos. Por eso vemos en el caso de cuando van al templo y los ricos dan, dice, de lo que les sobra. Y obviamente la mujer dio todo lo que tenía, la que era viuda.
Pero ella habla de que ya los que tienen mucho deberían dar lo que tienen, pero no dan lo que, no están dando lo que tienen, dan las miserias, dan limosna, dan migajas. Y nos quiere dar a entender de que ciertamente tenemos abundancia, esa abundancia tenemos que dar. No habla únicamente solo de que nos multipliquen, ¿verdad? Porque obviamente en ese momento no podían ir a comprar, es decir, tal vez tenían el dinero para ir a comprar, pero no había la manera. En ese caso decía, mire, si vamos a comprar nos tardamos tal vez un día o 2 días de ir a comprar para toda esta gente, ¿verdad? No, la tienda no está cerca y ellos ya necesitan comer. Entonces obviamente es un sistema de emergencia, viene Dios y multiplica los panes y los peces. Pero realmente Dios necesita que tengamos de esa abundancia espiritual en diferentes aspectos. Obviamente, si uno va comenzando en el Evangelio y no tiene, obviamente Dios lo que va a hacer es generar una multiplicación. Pero vemos ya un apóstol Pablo maduro, con conocimiento, con años, que él ya tiene la capacidad de dar, ya tiene los recursos en términos espirituales y en conocimiento para brindar de esto, ¿verdad? Por esa causa nosotros deberíamos hacerlo. Es como en el libro de Hebreos capítulo 5 en los finales, no sé si creo que es el versículo 16 o 14, cuando él menciona, dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero tengo que volverles a hablar acerca de los rudimentos del Evangelio y comenzar otra vez desde las bases. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, ustedes ya deberían tener una abundancia de la palabra, ya tenían que tener una abundancia de presencia, pero ustedes tienen una escasez en palabra y tienen una escasez en presencia. Y tengo que volverles a dar leche. Es decir, debería darles un banquete con diferente tipo de comida a su edad, pero les tengo que dar ahora leche, les tengo que dar ahora como puré de papa que a veces se le da a los niños, no sé qué tantas cosas porque no he tenido niños, bebés. Entonces les tienen que dar ese tipo de alimento. Y obviamente lo que se le da a un bebé, nos damos cuenta que no es mucho, pues, tanto la leche o pues el tipo de comida, a la comida que se le da a un adulto, que es, a veces por eso los adultos van a los buffets donde hay todo lo que pueda comer. Entonces vamos a regresar acá para concluir los puntos que estamos tratando de resaltar. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí al versículo que venimos resaltando. Entonces, como ya hemos resaltado, hay una abundancia que el apóstol Pablo que menciona que no conocemos, que tal vez pocas personas han conocido, pero que nosotros, basado en eso, podemos entender de que lo contrario o el antónimo de abundancia puede ser escasez. Y de entre la abundancia a la escasez o inclusive a la pobreza extrema, hay ciertos rangos, hay ciertas, qué sé yo, estaturas, no sé cómo llamarlo, cantidades que podrían haber. Y ciertamente podemos tener tal vez una capacidad de abundancia, pero también necesitamos de alguna manera llegar a esa plenitud, a esa cúspide, ¿verdad? Porque también ha pasado en ciertas iglesias donde yo he estado, donde Dios claramente a través de profecía de alguna manera tal vez regañado al pueblo y también incentivado al pueblo porque en las profecías se ha levantado y dice, porque yo a esta iglesia le he dado abundancia de pan, pero así como que aliméntate de esa abundancia, es decir, hay la abundancia, come, no estás comiendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero en otros casos también, pues, puede haber abundancia de palabra, pero también puede haber una escasez de presencia. Y eso lo tenemos que aprender a ver nosotros, ¿verdad? Es igual cuando hay personas que tienen un refrigerador, ellos pasan, bueno, tengo esto, bueno, no tenemos, qué sé yo, queso, no tenemos aceite, vayan a comprar, ¿verdad? Tenemos muchas, qué sé yo, ciertos tipos de comida, pero si no tenemos aceite no podemos cocinar todo esto que tenemos. Entonces, claramente dice, bueno, tenemos escasez de esto, vayan a comprar aceite para que no tengamos escasez. Entonces, igual es en el Evangelio. ¿De qué escasez tenemos? Vayamos a pedirlo. No hagamos y no nos hagamos los importantes o no nos hagamos los relevantes o los muy espirituales de pensar que estamos abundando en todo. Más bien, veamos específicamente, no engañarnos, bueno, tengo escasez de esto y pedírsela a Dios. Señor, mira, tenemos una escasez de oración. Pedimos hoy delante de ti un espíritu de oración para que sobreabunde y seamos una casa de oración. Señor, tenemos escasez de palabra, por favor ayúdanos a conocer el poder de la palabra y también ser abundantes en la palabra. Y obviamente no solo es que Dios nos va a bajar y nos va a comenzar él mismo a leer la Biblia, sino que tenemos la responsabilidad de ir a leer la Biblia. Tenemos la responsabilidad de ir a estudiar la Biblia. De igual manera con el espíritu de oración, es decir, el espíritu de oración puede estar ahí, pero si yo no me voy a orar, como que no muchito, ¿verdad? Entonces también yo tengo que tomar ponerme en el actuar de lo que quiero. Tengo que ser de
de alguna manera sabio y astuto de cómo manejar también el tiempo que me han dado. Por lo cual, ¿para qué es? Para llevar a tener una abundancia. Y cuando yo llegue a ciertos lugares, brindar de la abundancia. Obviamente, alguien dirá, pues, ¿quién no lo va a pasar leyendo la Biblia completa en un día? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el espíritu con que el que hablo va a reflejar esa abundancia. Porque la Biblia dice que la palabra es espíritu. Es decir, que Dios es Padre de espíritus. Todo lo que Dios maneja regularmente se habla de términos espirituales. Y cuando uno habla, en sí mismo trae un espíritu. Y ese espíritu, que es el espíritu de Dios, puede estar en una gloria abundante o una escasez por lo que uno da y lo que uno tiene. Y por eso vemos cómo Dios a través de su palabra en las diferentes manifestaciones provoca algo, sus palabras. Y entre ellas vemos el caso que ya mencionamos el apóstol Pablo, de lo que provoca la manifestación de sus palabras, en el sentido de cuando él proclama el evangelio, desciende una gloria, ¿verdad? Y pues eso lo veremos tal vez en otras ocasiones. A lo que quiero resaltar es, veamos en qué estamos escaseando para poder buscarle a Dios que nos supla. Por eso dice la palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lastimosamente, a veces pedimos más acerca del Señor, págame mi deuda, Señor, te pido por pague la luz, Señor, te pido porque falta esto, Señor, y son cosas materiales que ciertamente sé que hay necesidad. Pero a veces tenemos carencia de amor, tenemos carencia de palabra, tenemos carencia de paz, tenemos ciertas carencias que deberíamos pedirle al Señor que nos la dé sobreabundante. Y obviamente también Dios nos va a delegar el hecho de leer la palabra o entrar en oración para también que Él nos la va a proveer en ello. Pero como dice la palabra, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todas vuestras, perdón, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También la palabra menciona, dice, que tienes carente de sabiduría, pídala a Dios porque Él da sobreabundantemente. Por eso es la importancia de conocer en qué estamos escasos para pedirlo. En términos espirituales, por supuesto, y también en materiales. Dios está atento a nosotros a darnos lo que necesitamos. Si nosotros no lo pedimos, a veces no nos lo va a dar necesariamente. Lo que va a hacer es incentivarnos para que lo pidamos. Y estamos hablando de cosas espirituales que a veces ignoramos, que a veces no queremos y que a veces de alguna manera Dios está moviéndonos a ello, pero no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, y obviamente, vuelvo a repetir, la palabra nos va a dar el parámetro y nos va a dar la manera. Y también pues le podemos pedir a Dios que nos aclare, porque ya hemos visto que a veces puede ser un poquito difícil ver ciertas manifestaciones, ¿verdad? Porque pues una cosa es leerlo y otra cosa es que se manifieste. Por ejemplo, alguien puede decir, habla la Biblia, no es que ahí dice la Biblia que hay un ángel, y uno dice que los ángeles aquí, que los ángeles allá, pero una cosa diferente es tener un ángel a la par, ¿verdad? Y que uno lo mire y que pues le diga a uno algo. Esas son cosas diferentes, ¿verdad? Claramente uno lo leyó en la Biblia, pero ya la experiencia de tenerlo enfrente y que lo toque a uno, eso es cosa diferente. Entonces, Dios nos va a ayudar. Claramente Él está ahí para que nosotros comprendamos la palabra en todas sus dimensiones, pero nosotros también debemos entender de que si estamos en una escasez deberemos pedirla y que si tenemos cierto nivel de abundancia no significa que eso es lo máximo, ¿verdad? Que también podemos pedir algo más. Y obviamente también tenemos que manejar bien los recursos tanto espirituales como materiales en esa abundancia, porque también no nos van a dar más si tenemos un gran desorden en varios términos, ¿verdad? Más bien si está en un mejor orden, como en todo, ¿verdad? Por eso la Biblia habla de ser buenos administradores de la grey o ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Administrarlo debidamente. ¿Para qué? Para que nos den más. Por eso dice la palabra que en la parábola al que más se le dio, eh, ciertamente se le exigió más, pero cuando cumplió lo que debería le dieron el doble. Y no solo eso, sino que las personas que le dieron poco y no cumplieron, eso poco que tenían se les quita para darle más al que tiene más. Y por esa razón es de que esta persona sobreabundó, pero porque fue diligente, porque fue obediente, porque no tuvo temor, etc. Entonces vamos a orar para finalizar este tema, pidiéndole al Señor Jesús que nos enseñe nuestras carencias, no para que hagamos berrinche, no para que nosotros nos pongamos mal en términos de que pues que nos hagamos, como dirían aquellos, el harakiri, ¿verdad? Autodañarnos, sino que el hecho es
para que nosotros entremos en reflexión, sabiendo que Dios quiere que tengamos más. Y obviamente si no vamos a poder pedir más si no vemos que hay una escasez o una carencia. Entonces, si Dios nos muestra nuestras carencias y escasez, gloria a Dios porque podemos pedir. La Biblia dice que esta confianza tenemos delante del Padre, que el que pide se le dará. Entonces, si tenemos una carencia, gloria a Dios porque podemos pedir. Podemos pedirle, Señor, te pido un espíritu de oración, la palabra, el conocimiento, tu poder, etcétera, para buscarlo, porque Él quiere darnos de esta abundancia. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Dios y Padre, venimos delante de ti para que tú obres completa y plenamente en nuestras vidas, para que tu gloria sea manifestada y que para que nosotros podamos darte gloria, honra, honor, poder y alabanza. Te pedimos por favor que nos ayudes en este día, que obres en nuestros corazones y que nos ayudes a ver la escasez que tenemos para pedir lo que necesitamos para que sobreabunde nuestro corazón, para poder brindarle a otras personas, realmente no solo para nosotros, sino queremos también dar el Evangelio en una plenitud, el Evangelio en una magnitud para que otros conozcan de tu reino y crean a la palabra de verdad. Más ayúdanos, convéncenos, motívanos, dirígenos para poder suministrar a ello. Y si tenemos cierta abundancia, no quedarnos ahí, sino buscar algo más en ti, porque tú quieres brindarnos más para brindar más a otros. Pero también si tenemos una abundancia, también soltar la verdad, Padre, porque a veces podemos nosotros no dar todo lo que tenemos, ya tú nos has dado mucho, tenemos que brindarlo, por eso dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y por esa razón necesitamos también aprender a dar todo lo que tenemos, todo lo que nos has dado, porque es por gracia y no por vista. Perdón, es por gracia que lo que no nos has brindado. Te agradecemos mucho, amado Padre, bendito eres eternamente y para siempre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos confesar nuestro pecado, arrepintiéndonos de ello, declarando que solo tú eres Dios y que fuera de ti nadie hay, que por esta razón, para perdonar mi pecado, has enviado a Jesucristo para que Él muera en la cruz y que pague con su sangre mis pecados, y asimismo también para darme un nuevo pacto a Él ha resucitado, y que ahora lo declaro hoy como Señor, como mi Señor y como mi Salvador, y asimismo creo que tú lo has resucitado entre los muertos. Te agradecemos, amado Padre. Por favor, restaura mi vida, la de mi familia, todo lo que yo he destruido. Y también te pido que me ayudes a poder ser bautizado en agua, a ser lleno del Espíritu Santo y también a participar de tu Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Padre. Bendito eres y ayúdanos para estar preparados para tu venida. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús. Amén.